Entonces cerramos los ojos, posición cómoda. Sintiendo el aire que entra a nuestro cuerpo. En autoobservación, y recuerdo de sí. Cada latido del corazón, cada golpe que da el corazón, nos hace recordar que ahí está Dios, que ahí está el ser. Cuando inhalamos, cuando respiramos conscientemente, recordamos que a nuestro cuerpo entra el prana, entra vida, electricidad, magnetismo, y que ese prana, que esa energía, es también energía crística, energía que alimenta al cuerpo, que ayuda al cuerpo físico, pero también nos ayuda a activar la autoobservación cuando lo hacemos conscientemente, sintiendo el corazón, sintiendo la presencia del ser en el corazón y en la mente, para que no venga el ladrón y nos robe, para que no venga el ladrón y nos robe la energía, la vida, la oportunidad de disfrutar el presente, de ser felices. Recordar al ser o el recuerdo de sí es llevar al ser, a Dios, en la mente, pero también en el corazón. Vigilando para que no nos identifiquemos con ese pensamiento, con ese recuerdo, y que ese recuerdo no genere a su vez una emoción negativa, porque no es real, porque en recuerdo de sí uno se puede dar cuenta que no es más que una proyección del yo, que no es real, que pertenece al mundo de la fantasía, y que el yo, el ego, simplemente está haciendo su función, distraernos, complicarnos la existencia, amargándonos la vida, manteniéndonos preocupados, estresados. Es parte de la función o actividades del yo, manteniéndonos o mantenernos en un mundo que no es real.
en la fantasía. Por eso es indispensable estar alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra, para que ese ladrón entonces no venga y nos robe. La autoobservación con el recuerdo de sí sirve, como decíamos ayer, para que cuando venga ese pensamiento, cuando sintamos esa energía que nos altera la emoción, que nos altera el sistema nervioso, altera nuestra vibración con ello también. Y empezamos a sentir una energía, a lo mejor un calor generado probablemente por la ira, y que apretamos el puño, y que apretamos los dientes, y que inmediatamente lanzamos esa mirada de odio, de desprecio, de ira, de violencia. El recuerdo de sí, unido a la autoobservación, nos puede ayudar a percibir todo esto. Y entonces uno lo ve, uno lo siente, uno lo percibe y lo está viendo como un espectador desde la conciencia. Y el yo sigue insistiendo, provocando sensaciones en el cuerpo, incluso haciendo que nos duela la cabeza, por de alguna forma resistirnos a hacer su voluntad. El yo puede provocar que nos duele el estómago, que nos dé comezón. Como él tiene el control de la máquina humana, él puede provocar, hacer y deshacer, provocar síntomas en el cuerpo, incluso hacer que nos salgan ronchas o algún tipo de dermatitis, de psoriasis. Todo eso lo puede hacer el yo, porque le hemos dado mucho poder. Y cuando él tiene el poder, uno se siente mal, uno se enferma. Y el recuerdo de sí nos ayuda a evitar todo eso, todas esas molestias físicas, emocionales y psicológicas. ¿Por qué? Porque está presente la conciencia. Porque la conciencia, al estar presente, uno no se identifica. Porque la conciencia no juzga, simplemente observa, estudia al defecto y nos va llevando poco a poco a la comprensión del por qué ese defecto ocasiona todo eso, esos procesos químicos, bioquímicos, todas esas reacciones instintivas, mecánicas en cada uno de nosotros. Nos dicen una palabra y volteamos molestos, los ojos se nos ponen rojos, la piel incluso se puede poner roja por el coraje.
Sube la temperatura del cuerpo, el corazón se agita. Y la autoobservación y el recuerdo de sí, repito, nos ayuda a percibir todos esos procesos anímicos y psicológicos. El recuerdo de sí no es un concepto, aunque podemos decir uno, no lo es. Es como con la meditación. De hecho, el recuerdo de sí es estar en un estado de meditación, pero en vigilia, o sea, sin sueño, en un estado de meditación que es igual a un estado de serenidad, de paz, pero de paz real, no porque me estoy controlando o porque estoy aguantándome las ganas de gritar, de decir y de romper y de aventar. Es real, pero esto se tiene que vivir, se tiene que experimentar. El recuerdo de sí es una vivencia, es una experiencia, es un estado que nos une o que nos conecta con la conciencia, con el ser. Y ese constante recuerdo de sí, pues va activando y despertando la conciencia. Sí que nos ayudan las prácticas, las meditaciones, las runas, pero ayuda mucho también practicar la autoobservación con el recuerdo del ser. Pues me ha tocado así. ¿Y cuáles son las algunas de las probables o algunas de las consecuencias de esta práctica? Pues ya dijimos, de no identificarnos con la vida exterior, no tomarse todo tan a pecho. De poder vivir el presente, de disfrutar el trabajo, de disfrutar a la familia, de disfrutar y comprender la vida, el sentido de la vida misma. Nos ayuda la autoobservación con el recuerdo de sí a entendernos a nosotros mismos, a comprendernos a nosotros mismos. Por lo tanto, también vamos a entender y a comprender a nuestros semejantes, porque vamos a saber realmente el origen del comportamiento de las personas que nos rodean, por qué es su forma de pensar, de sentir y de actuar, porque lo vemos en nosotros. Y exactamente lo mismo pasa en ellos. Y entonces, obviamente, como resultado del recuerdo del ser, el ser al estar presente, que se activan, que se pueden expresar a través de esta personalidad, de este cuerpo físico, las innumerables virtudes, valores que pertenecen al alma, a la conciencia. Es decir, cuando comprendo por qué esa persona, ese familiar se acerca a mí con ese tono que viene a lo mejor eh, intrigoso, no lo justifico porque la acción no es correcta, pero sí entiendo por qué se comporta de esa manera. Y como consecuencia del recuerdo de sí, surge, por ejemplo, la compasión, porque uno comprende su estado de conciencia, su nivel de ser, sin juzgarlo y sin sentirse uno más consciente, simplemente
la comprensión creadora. Entonces, esa compasión me hace que yo no, o que la persona no discuta. Es decir, aceptar con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes. Pero esto, claro que no se puede conseguir sin el recuerdo de sí unido a la autoobservación. ¿Cómo una persona puede aceptar con agrado una palabra de algún semejante, una palabra de ofensa, una crítica, si no tuviera compasión? ¿Cómo se va a manifestar la compasión o cómo podría manifestarse en una persona que está identificada con el mundo exterior, con cada palabra, con el clima, con la música? Ahí no puede surgir la compasión, porque todo lo que ve, escucha, es decir, todo lo que percibe a través de los sentidos, genera un estado de identificación, fascinación y sueño. Entonces uno dice, ay, me quise aguantar, pero la verdad es que me ganó el ego. No lo pude controlar y le dije sus cosas. Sí, porque estabas identificado, porque te olvidaste de ti mismo. Aparentemente te estabas autoobservando, pero estabas a la vez identificada. O sea que era una autoobservación en la que la conciencia no estaba presente, que era algo mecánico. Y de estarnos autoobservando, caímos en el sueño y ni siquiera nos dimos cuenta. Y dice uno cosas como, ay, la regué. Ay, sí me estaba yo autoobservando, pero no sé qué me pasó. Bueno, es muy sencillo, estabas identificada. Entonces, vamos notando la importancia de la autoobservación con el recuerdo de sí, que podemos sintetizar esto, que nuestra vida sería más sencilla, menos complicada, sin tanto problema, sin tanto drama. En estos tiempos todo es un drama. Todo lo convertimos en un drama. Hacemos de una pulga un caballo. Claro, porque ese es el mundo del yo. No hay objetividad. No existe la confrontación lógica del ser. Simplemente nuestra percepción del ego. Y creemos que es nuestro, pero no lo es. Entonces el recuerdo de sí nos ayuda a vivir y a ser felices, a conectarnos con la felicidad real que viene del ser, no que viene de afuera. Ya hemos dicho que el mundo exterior, por donde lo veamos, no nos va a dar felicidad. Nos puede dar instantes de alegrías, pero son muy, muy efímeras. Duran apenas unos instantes. Apenas lo estamos saboreando y ya se fue, porque no es real. Y la felicidad que viene de la conciencia, pues no es efímera, es real. Y no estoy hablando de ser positivo.
Una cosa es ser positivo y otra cosa es ser feliz. Son cosas diferentes. Entonces, con el recuerdo de sí, una persona, por ejemplo, podría disfrutar del calor, de la lluvia, del frío, de la noche, con o sin estrellas, de un atardecer, de un amanecer. Y lo que es totalmente opuesto al recuerdo de sí es la queja. Cada vez que nos quejamos, cada vez que chistamos, los y las quejas son un signo de que no estamos en recuerdo de sí, de que no vivimos el presente. Nosotros nos quejamos, por ejemplo, si vivimos en lugar de calor, nos quejamos del calor. Pero si pudiéramos experimentar la autoobservación y el recuerdo de sí, nos daríamos cuenta que ese calor, que no es que no exista, pero ese calor como insoportable que sentimos, digamos que el hecho de estar identificados con el calor mismo provoca que se sienta más calor. Pero si nosotros relajamos nuestra mente, nuestro corazón, podríamos percibir que en medio de ese calor, que entre todo ese calor que decimos que hay una brisa de aire, pero por estar identificados con el calor ni siquiera la percibimos. Pero esto se tiene que comprobar. ¿Y de qué sirve quejarse del calor? ¿A poco se va cuando nos quejamos de él? Y lo mismo con la gente que vive en el frío, pues habrá gente que se queje. Y después cuando llega a un lugar de mucho calor, termina diciendo, ay, no, prefiero mi frío de allá donde yo soy que el calor. Entonces, ese es el mundo de la identificación, de la fascinación y del sueño de la conciencia. Si tengo esposo o esposa, o es decir, si tengo pareja, me quejo. Si no la tengo, me quejo. Si no tengo que comer, me quejo. Si tengo comida para cocinar, me quejo porque ahora tengo que lavar los trastes y tengo que limpiar la estufa. Y tengo que guardar los trastes. Y me quejo porque más tarde se vuelven a ensuciar y los tengo que volver a lavar. Y la que gente que no tiene un hogar, que no tiene unos trastes que lavar o una familia con quien compartir el pan, también se queja. Se queja la persona que puede tener hijos y la que no puede también se queja. Entonces, lo comento para que nos demos cuenta que nada nos embona, que así nos pusieran a esa pareja que nosotros consideramos perfecta, la pareja de nuestros sueños, aunque estuviera al lado de nosotros, íbamos a ser igual de infelices o incluso un poco más, porque la felicidad no tiene que ver con lo que tenemos, con el mundo externo, aunque es parte de, pero la felicidad real surge de la conciencia. Y eso lo tenemos que entender porque el que se hace infeliz es uno mismo. Por eso la frase que leemos en los libros, el ser humano sufre
y ni siquiera sabe la causa de sus sufrimientos. Y es que realmente así es. No podemos negar que desconocemos la causa de nuestros sufrimientos. Y entonces nos la pasamos la vida, la existencia, perdemos el tiempo únicamente quejándonos. Es que no tengo que ponerme, es que yo quería unos zapatos de este color y no los hallé, por eso me tuve que comprar de este otro tono, pero yo lo quería más fuerte o más bajito. Una verdadera serie de complicaciones extremas, exageradas, absurdas, pero que viéndolas a través del yo, pues es algo importante, es que yo quiero así, es que quiero que la vida se acomode a lo que yo quiero que la gente sea como yo quiero, que me traten como yo quiero, que me alaben, que sea importante para las personas. Quiero que los demás me rindan pleitesía. ¿Y como por qué? Entonces, el recuerdo de sí, repito, no es un concepto, es un estado de la conciencia. Por eso es el tercer estado de conciencia. El recuerdo de sí, el recuerdo del ser, el recuerdo de Dios en nosotros. Y cuando recuerdo que Dios está en mí, recuerdo también que está en cada persona que me cruzo en el día a día. Y entonces, si yo sé que el ser que está en mí, una fracción de ese Dios, de ese Logos, de ese Cristo cósmico que se divide en todas las almas, que hay una fracción de Él en todas las almas del planeta. Entonces, ¿cómo podría yo odiar a las personas sabiendo que estoy odiando también al Dios, al Cristo íntimo y a la Divina Madre de ese que está enfrente o de ese que nos soporta? Entonces, el recuerdo de sí nos da una visión amplia de lo que es la vida, a través de la comprensión, a través de la conciencia. Y como entiendo que como seres humanos tenemos errores, que yo tengo errores porque los he visto, por qué entonces creo que los demás no se pueden equivocar o que no se deberían equivocar? O si se equivocan, por lo menos que no sea conmigo, que se equivoquen con los demás, que le falten el respeto a los demás, pero conmigo que no se metan. Entonces sé que como yo sufro, al igual que como yo sufro, los demás también sufren. Y entonces uno se puede llegar a plantear en algún momento, entonces si las personas de por sí ya sufren, voy a hacer el esfuerzo de no ser la causa del sufrimiento de alguien más. Por lo menos que si las personas sufren no sea por mi causa, que no sea por mí. Porque ya sufrimiento tienen las demás personas para que yo venga, me acerque a su vida, entre en su vida y también la haga sufrir. Pero eso solamente lo podemos deducir, discernir o comprender a través de la autoobservación con el recuerdo del ser. No hay otra manera. Necesitamos mucha reflexión, mucha meditación. Vivimos en una lata de atún. Ese es nuestro mundo.
pero fuera de esa latita de atún que es nuestro mundo, pues hay tantas cosas que nos estamos perdiendo y que no estamos disfrutando por vivir quejándonos, por vivir identificados, por vivir en el mundo del yo. No nos gusta que nos hagan sufrir, pero observen en el día cuántas personas nosotros hacemos sufrir, a cuántas. Ojalá y lo pudiéramos anotar. Hoy a cuántas personas les lancé una mirada de desprecio, de inconformidad, a cuántas personas les levanté la voz, les grité, los humillé, les lancé una indirecta, mientras iba manejando a cuántos insulté, cómo traté hoy a mi familia con las personas que vivo en casa. Y entonces ahí está la respuesta de por qué sufrimos. Porque si nosotros damos sufrimiento, vamos a recibir sufrimiento. Si nosotros damos impaciencia, lo mismo vamos a recibir. Acuérdense que está la ley de causa y efecto. Y si tú lanzas una pelota, esa pelota te va a regresar a ti con la misma fuerza o con la misma intensidad. Te va a golpear, pero si practicamos la autoobservación y el recuerdo de sí, eso se va a ir disipando. Y entonces en algún momento diremos, qué raro, me siento tranquilo. Qué extraño, no me siento preocupado o preocupada. Qué raro, ahora ya como que siento que no me estreso. No, no es raro, de hecho es muy normal. De hecho, lo normal sería no estresarse. Pero en el mundo del yo, pues el que no se estresa, pues está mal. ¿Cómo no te vas a preocupar? Como si la preocupación o el estar preocupados nos hiciera ser importantes o no tiene sentido. Ahora viéndolo desde este punto de vista del recuerdo de sí, no entiendo, no tiene sentido. No entiendo por qué el ser humano vive preocupado. Si el ser lo puede resolver todo, hasta lo que creemos que es imposible, el ser lo puede resolver, pero al estar ausente, pues la vida se complica, se convierte en un verdadero caos y se une al caos de los demás y entonces es un cóctel de caos, la existencia, la vida, porque mi caos se une con tu caos y el de los demás y pues así la verdad es que no dan ganas de vivir. Entonces pidamos, oremos al ser, al Cristo, a la Divina Madre que nos ayuden a estar presentes, a vivir en estado de autoobservación y recuerdo de sí, para que entonces empecemos a vivir realmente. Y bien, vamos terminando. Podemos abrir los ojos. Bien, ¿cómo se sintieron? Algo que quieran comentar o preguntar. ¿Se entiende un poco más lo que es la autoobservación y el recuerdo de sí? Me gustaría que si pudieran comentar. Sí, César. Buenas noches. Hola, buenas noches.
Sí, César, quedó un poquito más claro Sí, sí, que sí. lo de ayer. Ajá, sí. Bueno, espero que sí, pero realmente hay que vivirlo. Sí, claro. Gracias. Sí, a ustedes. ¿Alguien más? Nos queda un minuto. Dice Paola, sí, muy claro, muchas gracias y a ponerlo en práctica. Sí, Paola, así es. Qué bueno bueno, esa es la intención de que quedara un poquito más claro. Ojalá y les haya podido transmitir un poco de lo que se puede experimentar pues con el recuerdo de sí y que es algo real, que no es una fantasía, que no es que no se pueda hacer, claro que se puede hacer, pero hay que practicarlo. Mañana entonces vamos a empezar a ver el tema de la práctica que comentamos que vamos a hacer en la madrugada para que hagan el esfuerzo de estar temprano. Es un tema pues un poquito largo, pero vamos a tratar de darlo, ¿verdad? Que igual viene lo mismo, hay que hacer la práctica, pero bueno, hay que